Hola, buen día. Vamos a comenzar las clases del tercer parcial. Vamos a empezar con las de sistema digestivo, haciendo hincapié en cavidad oral el día de hoy, que es el tema con el que iniciamos el tercer parcial. Entonces vamos a ver que el sistema digestivo empieza en la cavidad oral y luego se va a continuar con las regiones de la faringe, luego continúa con el esófago y el resto del tubo digestivo que vamos a mencionar más adelante. Entonces, así de manera general, estos son los componentes del sistema digestivo. Y tenemos la cavidad oral con un montón de glándulas anexas que se encuentran aquí cerca de la cavidad oral, y eso sí incluye las glándulas eh, salivales, ¿no? Que son las glándulas mayores y glándulas menores, que después vamos a estudiar más detenidamente. Luego tenemos la faringe, específicamente la bucofaringe, y más hacia abajo tenemos la laringofaringe, que obviamente permite la abertura de dos orificios. Ya sabemos que hacia la región anterior tenemos la laringe y hacia la región posterior la abertura del esófago. Luego tenemos todo el conducto del esófago, que es este tubo que llega y perfora el diafragma y luego se continúa con el estómago. Luego el estómago sigue el intestino delgado, posteriormente el intestino grueso y hacia el final tenemos una porción de intestino grueso conocida con el nombre de recto y por último el ano. Entonces, estas son, así de manera general, las partes del sistema digestivo. Ahora, el sistema digestivo superior tiene funciones específicas y estas son los segmentos del intestino o de esta porción superior. La boca, la faringe, el esófago y el estómago que se encargan básicamente de deglutir y de el inicio de la digestión. Estamos hablando de que el alimento que se ha ingerido, pues empieza a ser combinado con saliva, que tiene una serie de enzimas que ayudan a romper las macromoléculas y convertirlas en moléculas de menor tamaño. La faringe y el esófago, que son prácticamente estructuras que ayudan a la conducción, y el estómago que ayuda a terminar el proceso de la digestión gracias a la presencia de ciertas moléculas, como por ejemplo el ácido, ¿verdad? Que ayuda a degradar el contenido alimentario, para posteriormente este sea enviado al intestino delgado, donde todavía continúa el proceso de digestión al combinar este alimento que vamos a ir conociendo, que va a ir cambiando el nombre, que posteriormente se va a conocer con el nombre de quimo, que se va a unir a algunas enzimas que son liberadas por el páncreas. Y entonces, de ahí en adelante comienza el proceso de absorción y posteriormente el proceso de excreción a nivel del intestino grueso y del ano. Entonces, la cavidad oral es esto, ¿verdad? Es este espacio, esta bóveda, es una bóveda que se encuentra justo abajo del paladar, del hueso palatino. Y el principal órgano que contiene y el más grande es la lengua. Vamos a ver que tiene ciertos límites, ¿verdad? Vamos a ver que hay hacia la región anterior un espacio que recibe el nombre de vestíbulo bucal. El vestíbulo bucal entonces es este espacio que hay entre los dientes y los labios, que realmente es un espacio eh, que casi siempre va a estar cerrado, es decir, la mucosa de las mejillas y de los labios va a estar en contacto con la de las encías y los dientes, entonces van a generar un espacio que virtualmente que se puede ampliar, ¿no? Por ejemplo, nosotros podemos albergar aire o albergar líquidos o algún alimento entre este espacio, ¿verdad? Entre este vestíbulo bucal. Luego tenemos hacia la parte posterior de los dientes, específicamente toda esta cavidad que recibe el nombre de cavidad bucal. La cavidad bucal tiene un techo que básicamente es el hueso palatino, es decir, el paladar duro, y luego tenemos acá el paladar blando, que estos serían los dos componentes del techo. Hacia los lados tenemos los dientes y las encías, ¿ok? Y hacia la región anterior tenemos dientes también y encías. La región posterior entonces tenemos estos que se llaman arcos palatoglosos, que son derivados de este músculo palatino, palatogloso que encontramos a esta región, músculo palatino, y la úvula, ¿verdad? La úvula que está colgando, ¿verdad? Justamente de la región más distal del paladar blando. Entonces, esto es así a grosso modo. Vamos a empezar a hablar ahora de la mucosa oral. La mucosa oral vamos a decir que es una modificación del epitelio húmedo en el cual podemos identificar áreas que a grosso modo la vamos a conocer con el nombre de epitelio ortoqueratinizado. Quiere decirte que tiene áreas que se conocen con el nombre de epitelio queratinizado propiamente dicho, ¿verdad? En el cual hay un estrato córneo que a pesar de ser córneo es humidificado y van a haber áreas que se miran como esta, que se llaman áreas paraqueratinizadas. Quiere decir de que el estrato córneo todavía conserva células con núcleos, así como lo vemos en esta zona. Entonces, estas son las principales diferencias que encontramos a nivel de la mucosa oral. Entonces,
quiero que recuerden muy bien esto, ¿verdad? La mucosa oral en general se conoce como, o se conoce que el epitelio de esta mucosa pues puede ser ortoqueratinizado con placas, específicamente epitelio queratinizado, epitelio húmedo y epitelio paraqueratinizado. Recuerden que la diferencia entre estos dos básicamente es que el queratinizado pues tiene queratina, aunque en este caso es húmeda, y la vemos porque todavía presenta esta coloración rosada, ¿verdad? En medio de la queratina dura, ¿verdad? Que es esta que vemos acá. Luego vemos estas regiones de acá que todavía tienen núcleos, entonces a estas áreas las conocemos con el nombre de epitelio paraqueratinizado. Entonces, dándole un nombre completo a esto sería un epitelio escamoso, plano estratificado, queratinizado, en esta región de acá, y este sería un epitelio escamoso plano estratificado paraqueratinizado, ¿ok? Entonces, cuando hablamos de epitelio ortoqueratinizado, nos estamos refiriendo a esto. Quiere decir de que es un epitelio que está completamente queratinizado, que su queratinización es completamente normal, pero que exhibe áreas que son queratinizadas y áreas paraqueratinizadas, ¿ok? Así como también áreas que puede tener un epitelio propiamente húmedo con ausencia de queratina. Entonces vean que llama la atención también que en las áreas que son completamente queratinizadas, el estrato granuloso pues ya muestra estos gránulos de queratoialina que son completamente desarrollados y que lo vemos claramente, ¿verdad? Mientras que a nivel del estrato o del epitelio paraqueratinizado, los gránulos de queratoialina están ausentes y aquí lo vemos, pues esto es muy claro, ¿verdad? Hay una diferencia en este epitelio ortoqueratinizado a nivel de la mucosa de la boca. Entonces, eh, en base a esto que hemos dicho, vamos a clasificar el epitelio de la mucosa oral como, o vamos a decir que hay tres tipos de epitelio, ¿ok? Uno de ellos es conocido con el nombre de epitelio de revestimiento. El epitelio de revestimiento es el epitelio húmedo propiamente dicho, que es el que principalmente vamos a encontrar a nivel de, por ejemplo, de las fauces, okay, de la región posterior de la boca, del paladar blando. Son áreas que podemos encontrar este epitelio de revestimiento. Luego tenemos una mucosa que se llama mucosa propiamente dicha o mucosa masticatoria, que este es cuando el epitelio está muy, muy queratinizado o paraqueratinizado. Este epitelio o esta mucosa masticatoria propiamente dicha es la que se va a encargar de soportar fuerzas de fricción y este lo vamos a encontrar muy comúnmente en el paladar duro, en las encías, porque recuerden que esas son regiones en las cuales muchas veces nosotros estamos masticando algo que es duro, entonces el epitelio de esta región pues tiene que soportar estas fuerzas de fricción. Y luego tenemos un tercer tipo de mucosa, que es una mucosa especializada que contiene los corpúsculos gustativos, que estos se encuentran a nivel del paladar blando, también lo podemos encontrar muy pocos en el paladar duro, en el dorso de la lengua y en la faringe, ¿ok? Entonces, estos, a grosso modo, los tipos de revestimiento que podemos identificar a nivel de la mucosa oral, y entonces vamos a estar estudiando cada uno de ellos. Bien, la mucosa oral tiene diversas características dependiendo de la localización en la que la encontremos. Por ejemplo, el aparato reticular, si recuerdan, cuando mirábamos la epidermis y la dermis, pues era esta serie de pliegues que formaban las papilas dérmicas, que hasta cierto punto en la mucosa oral también van a conservar su nombre, ¿verdad? Van a conservar el nombre de papilas. Y entonces, estas papilas pueden ser papilas que sean o que tengan una conformación muy bajita o que tengan una conformación intermedia o que sean sumamente altas. Y esto entonces va a depender de la localización en la que las encontremos. Por ejemplo, las papilas bajas usualmente van a estar a nivel del surco gingival, de la mucosa alveolar, que es desde la encía, en el paladar blando hacia la úvula, ¿ok? En la superficie dorsal de la lengua. Estas papilas usualmente van a ser muy bajitas. Luego tenemos papilas intermedias que se alternan con áreas que pueden ser bajas o pueden ser altas y casi siempre aquí lo encontramos a nivel de las superficies cutáneas y de la mucosa de los labios, así como en las mejillas. Y luego las papilas, cuando son muy altas y es muy característico de los labios, por ejemplo, es en la zona roja de los labios, lo que es conocido con el nombre del bermellón. Estas papilas usualmente son mucho más altas y aquí más o menos les hago un esquema de cómo pueden llegar a ser en un epitelio y también pues van a ser muy vascularizadas a este nivel, a nivel del bermellón, ¿no? El borde libre, ¿verdad? De labios también puede tener este, papilas largas, ¿verdad? El borde libre y la unión de la encilla también lo puede
pueden tener estas papilas que se vean muy, muy altas, el paladar duro y parte o ciertas regiones del dorso de la lengua. Entonces, luego de que se forman estas papilas, aquí se va a formar una lámina propia. Ojo, esta lámina propia a nivel de la mucosa oral no es un tejido conectivo laxo. ¿Por qué? Porque necesita ser un tejido más fuerte, más firme para soportar cualquier tipo de fricción a nivel de la cavidad oral. Y usualmente esta lámina propia es un tejido conectivo denso y regular que alberga obviamente vasos sanguíneos, que va a tener nervios, que va a tener vasos linfáticos, así como cualquier otra célula del tejido conectivo denso regular. Entonces, esto es a consideración. Aquí hay algunas imágenes para que veamos, por ejemplo, a nivel de los labios, las papilas son sumamente cortas, son bajas. La mucosa oral tiene, la mucosa bucal tiene papilas cortas. En la encía aquí vemos algunas papilas intermedias y en el paladar duro, por ejemplo, vemos cómo las papilas son mucho más altas, solo para comparar algunas regiones del aparato reticular a nivel de la cavidad oral. Los labios, desde el punto de vista histológico, vamos a ver que están constituidos por un eje central o un core que está formado por el músculo orbicular de la boca, que cuando lo vemos en sentido anatómico, vemos que hace un círculo, ¿verdad?, sobre la boca y que hacia los ángulos está el músculo depresor de los labios, pero nos queremos enfocar en este músculo que va a tener entonces fibras de músculo esquelético que van a formar una especie de cordón que rodea la cavidad oral. Entonces, cuando nosotros hacemos un corte a este nivel, vamos a diferenciar que hay una superficie anterior, una superficie intermedia, que es área de transición, y una superficie posterior. Y el eje central, entonces, van a ser estas fibras de músculo esquelético que van a tener o que van a estar cortadas transversalmente y que van a tener, entonces, las características de músculo esquelético como ya las conocemos, ¿no? La piel de la parte anterior, es decir, de esta región del labio, pues va a ser anatómicamente e histológicamente similar a la piel de otras regiones, con la diferencia que aquí vamos a tener en hombres, pues van a haber vellos más desarrollados, incluso pueden haber pelos terminales cuando estamos hablando, por ejemplo, de que el hombre tenga un bigote. Y en las mujeres, pues siempre van a haber vellos que pueden ser finos o pueden ser un poco más ensanchados, dependiendo las características y genéticas de la mujer, ¿no? Entonces ven ustedes que esta superficie anterior va a tener folículos pilosos, van a haber glándulas sudoríparas, principalmente crinas, pueden haber también glándulas sebáceas, que es muy característico que encontremos glándulas sebáceas a este nivel, así como cualquier otro componente de la dermis, ¿no? Ya sean fibras nerviosas que tengan o que estén captando información sensitiva y que obviamente manden esta información, ¿verdad?, a través de vías aferentes. Y luego tenemos vasos sanguíneos, tenemos vasos linfáticos, ¿okay?, que son componentes propios del tejido conectivo. Entonces, más de cerca, pues tenemos los folículos pilosos con todas las características histológicas normales y usualmente aquí el epitelio es un epitelio queratinizado normal o un epitelio seco como el que ya hemos conocido a nivel de la epidermis. Luego tenemos una unión que es el área, específicamente del área que se llama área roja o zona roja. La zona roja es propiamente esto que vemos acá. Esta zona roja es el labio propiamente dicho, ¿verdad? Que más específicamente es conocido con el nombre de bermellón. El bermellón entonces es la zona roja del labio y esta se mira así de roja o de evidente porque usualmente las papilas tienen tendencia a ser mucho más altas, pronunciadas, y estos vasos sanguíneos se introducen a todas estas papilas que vemos acá, que usualmente son muy pegaditas al epitelio. Entonces, de esta manera, la circulación de todos los vasos sanguíneos a este nivel le permite esta coloración rojiza a los labios, y esto gracias al aparato reticular, ¿no? Recuerden esto. Aquí el tejido conectivo de la lámina propia, aquí ya vamos a decir lámina propia porque ya es una unión mucocutánea, ¿ok? Donde encontramos entonces toda esta región. Vamos a ver que pueden haber algunas glándulas sebáceas que muchas de ellas son inactivas, pero no siempre van a encontrarse, ¿ok? Ya glándulas sudoríparas pues ya no se encuentran y casi siempre están muy cercanos al músculo profundo del orbicular de la boca. Y luego tenemos la parte posterior del labio, que es esta que vemos acá. Aquí tenemos un epitelio ortoqueratinizado, recuerden eso, ¿verdad? Este epitelio casi siempre, ojo, casi siempre va a tener papilas que pueden ser en algunos casos intermedias, pueden ser altas, ¿verdad? Pero dependiendo la cercanía que tengan, por ejemplo, con el bermellón.
Entonces, esta superficie mucosa casi siempre va a tener un epitelio estratificado no queratinizado. Vamos a decir que de manera general el epitelio aquí van a tener un aparato reticular con papilas de longitud mediana, ¿verdad? Dependiendo de la localización donde lo veamos. Y bueno, además de eso, hacia la parte profunda, tejido conectivo ya dijimos que va a ser denso y regular, en el cual vamos a identificar abundantes glándulas mucosas. ¿Okay? Estas glándulas mucosas también pueden tener componentes serosos y estos componentes serosos en algunas ocasiones pueden tener gránulos que se llaman gránulos de Fordyce. ¿Okay? Los gránulos de Fordyce son unos gránulos específicos que encontramos a nivel de esta región, de estas glándulas, ¿verdad? Bien, es importante que sepan que los labios se comportan como piel normal desde la región anterior, pero desde la unión mucocutánea a la región interna se comportan como, eh, un, como una mucosa normal, ¿verdad? Como en este caso la mucosa de la cavidad oral. Entonces hay que hacer esa diferencia porque esto de aquí es piel y esto de aquí es mucosa. Aquí vemos algunos cortes histológicos más específicos, algunas glándulas mucosas. Aquí vemos músculo del orbicular de la boca. Aquí vemos el epitelio, que en este caso se mira un epitelio húmedo. Vemos, esta probablemente sea un corte histológico del bermellón o de la zona roja, en el cual ya empezamos a ver un epitelio propiamente, vamos a decir que es transicional, aunque sabemos que en esta zona el epitelio usualmente puede ser queratinizado, ¿verdad? Estratificado plano, pueden haber áreas queratinizadas y no queratinizadas, entonces por eso decimos que es un epitelio plano queratinizado. Y aquí vemos los vasos sanguíneos cómo se introducen hacia estas papilas, que es lo que le dan estas características rojizas, obviamente, a los labios, ¿verdad? Y aquí vemos las otras características que hemos mencionado. Aquí puedes ver nada más la región anterior, los pelos, ¿verdad? Aquí vemos el folículo piloso. Esta sería el área del bermellón con estas papilas que son más altas. Y aquí vemos justo el cambio del epitelio del bermellón el, eh, hacia la mucosa, ¿okay? De la región posterior del labio. Aquí vemos esta área que es un área paraqueratinizada con áreas queratinizadas. Entonces ya hay áreas que conoceríamos como epitelio ortoqueratinizado a nivel del bermellón y de la transición de, eh, de, la, de este epitelio de los labios. Y bien, en sí entonces es esta continuación de esta mucosa que obviamente va a estar revistiendo el hueso. Aquí vemos que puede haber una región que va a tener una comunicación mucoperióstica, así la vamos a llamar, cuando el tejido conectivo subyacente al epitelio se une directamente con el periósteo del hueso, entonces forma esta unión que se llama unión mucoperióstica. Aquí vemos los labios, perdón, las mejillas, en las cuales la mucosa casi siempre va a ser una mucosa húmeda con un tejido conectivo denso y regular muy delgado y obviamente el músculo esquelético profundo. Eh, y bueno, aquí en la encía, recordar que la encía es el lugar en el lugar donde vamos a encontrar los alvéolos dentarios. Los alvéolos dentarios son estos huecos en los cuales están suspendidos los dientes, ¿verdad? Y hacia la parte interna se tiene una superficie externa que es la que está orientada hacia el vestíbulo bucal y luego tenemos una superficie interna que es la que está orientada hacia la cavidad bucal. En la superficie superior, que es el área donde se encuentran los alvéolos y los dientes, ¿verdad? Y la superficie lateral básicamente es una superficie mucoperióstica. Mientras que la superficie interna, que está orientada hacia la cavidad oral, casi siempre va a estar constituida por una área muy pequeña, mucoperióstica, pero luego va a ser un poquito más denso y regular, ¿verdad? Que va a tener otra serie de glándulas que pueden ser glándulas seromucosas, ¿verdad? Que esas ya las vamos a encontrar hacia la parte más, más profunda. Vemos aquí están más hacia abajo de la encía. Entonces, estas son algunas características histológicas generales que vamos a encontrar a nivel de la encía y de la mejilla. Y bueno, los dientes, vamos a decir que son estas estructuras que se encuentran sostenidas adentro de los alvéolos dentarios que se encuentran en los huesos maxilares, ya sean superior e inferior, y que están organizados en dos arcos que van a estar constituidos dependiendo, ¿verdad? La edad del paciente por, usualmente lo conocemos como 20 dientes deciduos o llaman dientes de leche también, y 32 dientes que se llaman dientes permanentes.
Entonces, estos dientes los vamos a clasificar a su vez en dientes, dependiendo su morfología, dientes que son incisivos y hay otros que se llaman dientes, caninos, ¿verdad? O le llaman también caniniformes por la forma de dientes caninos, como el, por ejemplo, el de los perros, ¿verdad? Que ellos los tienen un poco más desarrollados. Luego tenemos los molares que están hacia la región posterior, que serían estos de acá. Vean ustedes que estos son muy diferentes a estos de la región anterior. Estos de acá serían entonces incisivos. Aquí tenemos los caninos y luego tenemos acá estos que serían los molares. Desde el punto de vista embriogénico o embriológico, vamos a decir que estos dientes son procedentes de una estructura primordial que recibe el nombre de órgano del esmalte. El órgano del esmalte, dependiendo la, vamos a decir así, las vías de transcripción o las vías de transcripción ¿cómo se llama?, de algunos factores específicos o de algunas moléculas específicas que ayudan a la diferenciación de estos dientes, van a permitir de que estos dientes puedan tener esta morfología y estos otros puedan tener una morfología molar, ¿ok? Es muy importante esto y luego lo vamos a retomar, ¿verdad? Aquí vemos algunos ejemplos, por ejemplo, el factor de crecimiento del fibroblasto tipo 4 o algunos otros factores de crecimiento de tipo epidérmico, ¿verdad? Que más adelante se los voy a mencionar cuando hablemos más específicamente del diente. Entonces, bien, estos dientes, desde el punto de vista anatómico, los vamos a dividir en dos partes muy importantes. Una que se llama corona, que es toda la parte que nosotros vemos hacia afuera y que casi siempre va a estar revestida por una sustancia mineralizada que es sumamente dura, que recibe el nombre de esmalte, que la vemos acá. Y luego tenemos lo que está justo incrustado en el alveolo dentario, que es todo esto de acá, que esto recibe el nombre de raíz. Entonces tenemos la corona y la raíz. La zona donde se unen estas dos recibe el nombre de cuello. Entonces esta sería una tercera zona. A su vez, la corona la podemos dividir en corona clínica y corona anatómica. La corona anatómica es exactamente la misma corona que ya hemos mencionado, justo el área donde encontramos el revestimiento del esmalte, pero hay una zona que cuando nosotros estamos viendo los dientes directamente desde el punto de vista clínico, dentro en la boca, nosotros no estamos viendo la corona completamente, sino que solamente estamos viendo la corona clínica, que es lo que el odontólogo o el médico que está evaluando la boca mira. Entonces, nosotros nada más vemos la corona clínica, pero tenemos que saber que hay más de la corona incrustado adentro de estos alveolos dentarios. Entonces, más o menos hacen esta forma, ¿verdad? Eh, Adentro de este esmalte encontramos otra sustancia calcificada, mineralizada, que recibe el nombre de la dentina. Este no solo lo encontramos en la corona, sino que también lo encontramos hacia la parte de la raíz, incluso llegando hasta la parte más distal del diente, donde forma un agujero que recibe el nombre del foramen apical, que el foramen apical permite la entrada de vasos sanguíneos, como arterias, en este caso arteriolas y capilares, y también permite la salida de fibras nerviosas, de vasos linfáticos y de vénulas, ¿verdad? De vénulas que traen obviamente sustancias de desecho, producto del metabolismo de las células que encontramos a nivel de la cámara que se forma hacia la región interna del diente, que recibe el nombre de cámara pulpar o cavidad pulpar. Entonces vean ustedes que este espacio que está dentro del diente tiene dos porciones. Esta que vemos aquí que se llama cámara pulpar y que llega hasta acá. Y luego tenemos este de acá que se llama canal pulpar, que es el que directamente drena o que lleva hacia el foramen apical, ¿verdad? Que lo vemos aquí. Bueno, desde ahorita les voy diciendo que esta línea de células que se encuentra a este nivel, que más o menos están organizadas acá, que se miran bien bonitas, muy organizadas, y que están en contacto con la dentina y que separan la cavidad pulpar, estas células reciben el nombre de odontoblastos, y los odontoblastos son las células encargadas de producir o de sintetizar la dentina, que es todo esto que se mira un poco más amarillo acá. Luego tenemos aquí hacia afuera una cutícula del esmalte que cuando el diente acaba de salir o de hacer erupción, esta cutícula permanece, ¿ok? Pero luego de que el niño ya empieza a morder, a tener fricción con sustancia, esta cutícula se pierde. La cutícula representa una membrana basal que durante la embriogénesis sirvió para sostén
de células epiteliales del esmalte, ¿verdad? Que más adelante las vamos a conocer mejor. Y bueno, hay otras estructuras anatómicas que vamos a mencionar pues más adelante y que me gustaría de que nada más mencionarles acá, ¿verdad? Por ejemplo, a nivel del esmalte podemos identificar estas líneas que se llaman líneas de Retzius. Aquí a nivel de la dentina podemos encontrar algunos espacios que permiten la, la- las proyecciones de citoplasma de los ontoblastos para que se unan con esta línea que se llama línea em, podemos decir ¿cómo se llama? Adamantinomatosa, ¿verdad? O de la dentina adamantio, que es el esmalte, ¿verdad? Eh, y estas líneas reciben el nombre de espacio interglobular, ¿ok? El espacio interglobular. Y bueno, estas líneas en algunas ocasiones también le llaman nombre de proyecciones o líneas de tomas, ¿verdad? Que más adelante también se las voy a mencionar cuando hablemos más específicamente de la dentina. Bueno, también quiero mencionarles, y es algo muy importante, es este tejido conectivo que está aquí, que se encuentra justo entre el alveolo y este otro tejido mineralizado que más adelante se lo voy a mencionar, que se llama cemento celular, el cemento del diente. Este tejido conectivo que está acá recibe el nombre de ligamento suspensorio del diente, ¿ok? O también es conocido con el nombre de ligamento periodontal. Y esto corresponde a un tejido conectivo denso y regular que tiene abundantes fibras de colágeno que son similares a las del hueso, además que se llaman fibras de Sharpey, y estas fibras de Sharpey se van a insertar en el diplo, a nivel de la cortical del hueso esponjo, del hueso cortical, del hueso alveolar, y también se van a insertar a nivel del cemento celular del diente, a nivel de la raíz. Entonces, eso permite de que eh, el diente, al momento de masticar, tenga cierta movilidad. Dependiendo la calidad del tipo de colágeno que tenemos en esta cavidad, pues es obvio, ¿verdad?, de que va a haber cierta movilidad y por eso en algunas ocasiones, pues el diente pues tenga tendencia a modificar su posición anatómica, ¿verdad? También hay que recordar de que el hueso cortical tiene osteocitos y los osteocitos son las células especiales de la mecanotransducción, es decir, cuando estos osteocitos perciben áreas que son más tensas, ¿verdad? O más relajadas, dependiendo las fuerzas que estén ocurriendo a nivel de la cortical, entonces eso va a permitir de que el hueso pues también pueda modificar su estructura y esta es la base científica, por decirlo así, de por qué los odontólogos utilizan frenillos para albergar la posición anatómica de los dientes. Bien, el esmalte, vamos a decir que es la sustancia más dura del cuerpo, también es conocido como adamantio, por eso les decía que esta zona de acá es conocida como unión dentino-adamantinomatosa, ¿verdad? Es un nombre un poco largo y confuso, ¿verdad? Pero ustedes deben de conocerlo y saber de que cuando hablamos de dentino, hablamos de dentina, y cuando hablamos de adamantio, estamos hablando entonces específicamente del esmalte. El esmalte es elaborado por los ameloblastos. Recuerden que los ameloblastos son células embrionarias, específicamente embrionarias. Estas nada más están en el periodo embrionario o en el periodo de la formación del diente, cuando estamos hablando de un diente permanente a nivel de los maxilares. Y una vez hace erupción el diente, estas células, estos ameloblastos, pues desaparecen y ya dejan de formar entonces el esmalte. Entonces, ojo, el esmalte se va a formar exclusivamente durante el periodo de formación del diente. Ya al momento de la erupción, los ameloblastos ya no existen. Y al momento de la erupción, justo cuando acaba de hacer erupción el diente, hay una capa muy delgada que lo va a rodear el esmalte, ¿verdad? Y que eso es conocida con el nombre de cutícula del esmalte. La composición del esmalte, pues básicamente va a estar hecha a base de, vean ustedes, 96% de sustancia inorgánica, de hidroxiapatita de calcio. El otro porcentaje, 4%, ya estamos hablando de que existen unas proteínas que son conocidas como proteínas del esmalte.
Existen muchas proteínas del esmalte. La enamelina es una de las más importantes, aunque también hablamos de la tuftelina, ¿verdad? Amelogenina y la ameloblastina. Estas son importantes porque ayudan básicamente a crear las conexiones y el remodelado a nivel de la formación de estos cristales o prismas de adamantino, ¿verdad? Ya les voy a ir explicando más claro esto. Estas proteínas, por ejemplo, la tuftelina, ¿verdad? Es una proteína de conexión amelodentaria que se encuentra justo a este nivel y básicamente es una molécula que se encarga de mantener adheridas estas dos capas de sustancia orgánica e inorgánica, ¿verdad? Luego tenemos, bueno, la melogenina, que en este caso forma o va a separar estas vainas. Aquí esta superficie va a estar revestida por esta proteína, por esta amelogenina. Entonces, ayuda a la formación de estos prismas, ¿verdad? A que estos prismas tengan esta morfología completamente normal, ¿verdad? Y bueno, la enamelina, que esta va a ejercer básicamente función de ameloproteasa, es decir, que se va a encargar de degradar esta proteína que vemos a este nivel, la amelogenina, y que a mayor cantidad de enamelina, entonces va a haber mayor degradación de amelogenina y que esto puede llevar obviamente a un cierre completo de los prismas de adamantino. Estas moléculas principalmente las vamos a encontrar activas a nivel del periodo de la formación del diente. Ya en los adultos, pues estas áreas pierden mayor cantidad de moléculas orgánicas, en este caso estas proteínas, pues para convertirse nada más en materia que vamos a decir que ya no es viva, ¿verdad? Desvitalizada. Porque prácticamente lo que vamos a encontrar a nivel del esmalte, que dijimos que era la sustancia más dura del cuerpo, va a ser calcio, ¿verdad? Entonces se van a adaptar o se van a organizar en estos como prismas, y aquí vamos a ver que estos prismas usualmente tienen una altura de unas 8 micras por una anchura de más o menos unas 4 micras, y que tienen una región de cabeza que casi siempre va a tener una forma globular y una cola que se va a insertar sobre la cabeza de otro prisma y forman entonces estos bastones largos que son conocidos con el nombre de bastones del esmalte, ¿ok? O también son conocidos con el nombre de segmentos en barra. Y estos casi siempre van a tener una disposición que van a ir desde la unión amelodentaria o dentoadantinomatosa, ¿verdad? Van a tener una disposición, vean ustedes, eh, casi oblicua, ¿verdad? En dirección hacia la superficie del esmalte. Y aquí lo vemos así, ¿verdad? Entonces, de esta manera es como se va a organizar el esmalte. Entonces, los ameloblastos son las células que dijimos que, aunque se encuentren en la etapa embrionaria, pues vamos a encontrar dos formas o dos etapas dependiendo su morfología. Hay una etapa que es una etapa secretora, que cuando los ameloblastos se encargan de sintetizar mayor cantidad obviamente, de esmalte, ¿no? Entonces, estos ameloblastos secretores son conocidos con el nombre de preameloblastos, que en este caso van a depositar primero un material inorgánico, van a sintetizar una membrana basal, ¿verdad? Que va a encontrar en contacto con algo que se llama estrato intermedio, que más adelante vamos a conocer, y también ayudan a formar la cutícula del esmalte, ¿verdad? Esto también es importante porque aquí a este nivel, esta membrana basal posteriormente va a unirse a otra membrana basal del epitelio eh, escamoso externo del órgano del esmalte para formar la cutícula del esmalte. Y bueno, la etapa madurativa, que es cuando ya estos ameloblastos básicamente ya sintetizaron el material orgánico y ahora en este momento de la formación del esmalte se comienza a eliminar el material orgánico gracias a las enamelinas para iniciar el depósito de calcio, ¿verdad? Y de grupo fosfato en este caso, para formar los cristales de hidroxiapatita. Entonces, estos ameloblastos madurativos también van a tener una membrana basal que en este caso va a estar mucho más desarrollada en contacto directamente con células intermedias y pues van a tener muchas mitocondrias porque van a necesitar o van a requerir un transporte activo muy activo pues para tener una serie de actividades de síntesis en este caso del esmalte, ¿no?
Bueno, estas células, estos ameloblastos, usualmente son unas células largas de forma cilíndrica o de forma cordonal, y las vemos así. Esta sería la unión de la membrana basal, donde usualmente van a haber uniones de tipo hemidesmosomas, ¿verdad? Van a haber uniones basales que se encargan de mantener adherido esta célula hacia la región dependiendo, ¿verdad? Del estrato intermedio o del estrato de células estrelladas, ¿verdad? Dependiendo de la etapa de la formación del diente. Luego tenemos una región basal, que es aquí donde se va a albergar el núcleo y donde vamos a encontrar una gran cantidad de mitocondrias, que estas mitocondrias pues son sumamente importantes para las funciones de transporte a nivel de esta célula. Luego tenemos el resto, prácticamente el tercio medio y el tercio apical va a estar lleno, ojo, y esto quiero que lo subrayen, de sistema endomembranal. El sistema endomembranal, ya hemos dicho que está constituido por aparatos de Golgi, por retículo endoplásmico rugoso, y en la región apical encontramos eh, eh, abundantes gránulos o vesículas secretoras, que estas son sumamente importantes, que se van a dirigir hacia esta prolongación que se introduce indirectamente hacia el esmalte que todavía no está calcificado, y esta prolongación recibe el nombre de prolongación de Thomes. ¿Okay? Aquí es donde se está dando la liberación entonces del contenido de estas vesículas para primero sintetizar un esmalte propiamente orgánico y posteriormente el esmalte que va a ser un esmalte inorgánico cuando ya sea calcificado. Bueno, estos gránulos secretores contienen el esmalte, estas proteínas que van a formar parte del esmalte principalmente, ¿verdad? Y que va a ayudar al ensamblaje de los bastones del esmalte. Entonces, es de esta manera como vean ustedes la célula que está descansando sobre esta membrana basal, tiene esta disposición, y vean que estos bastones del esmalte pues no tienen una dirección lineal en conjunto a la célula, sino que crean una especie de ángulo dirigida hacia donde se encuentra la prolongación de Thomes. Entonces vean ustedes que tienen una desviación más o menos oblicua que más o menos permite la disposición de los bastones de esta forma, y aquí los vemos que no son directamente paralelos a las células, sino que son oblicuos, ¿verdad? Entonces de esta manera los cristales o estos bastones del esmalte pues se depositan, ¿verdad? Y se dirigen hacia la unión amelodentaria. Entonces, bueno, estas áreas que vamos a ver que ya están calcificadas, en las cuales se han formado estas áreas del esmalte. Primero, cuando se formaron las proteínas, estaba revestida aquí, por ejemplo, de la melogenina, y posteriormente esta va a ser reemplazada, cambiada, y van a formar áreas hipocalcificadas, que son estas áreas más claras y áreas más densas. Las áreas más densas son áreas que tienen mayor cantidad de, de calcio, y las áreas más claras serían estas áreas que tienen menos calcio. Entonces, estas áreas menos calcificadas, vamos a decir que son secuencias alternas hipocalcificadas, reciben el nombre de líneas de Retzius. ¿Ok? Las líneas de Retzius, entonces, son estas líneas hipocalcificadas que encontramos entre los bastones del esmalte. Y bien, entonces cuando está ocurriendo el proceso de la formación del diente adentro del maxilar, los ameloblastos se miran así. Esta es la disposición del ameloblasto. Y luego tenemos esta de aquí que sería la disposición de la dentina, ¿verdad? Entonces tenemos que la dentina a este nivel ya es una dentina completamente mineralizada. Aquí tenemos un poquito de predentina, que le vamos a decir que la predentina es una dentina que todavía no ha sido mineralizada. Y aquí logramos identificar algunas prolongaciones de Thomes, que es el área hacia donde está localizada la predentina, ¿verdad? La predentina, que es esta dentina no calcificada, ese es el nombre que recibe. Perdón, cuando hablamos de dentina no, sino que estamos hablando aquí entonces de esmalte. Es que ya estoy pensando de que vamos a hablar de la dentina, que es la siguiente parte mineralizada del diente, que es la que encontramos hacia la parte más interna. Esta sí la encontramos siempre hacia la corona y también la encontramos a nivel de la raíz. Aquí lo vemos en este esquema de un diente molar. Entonces, vamos a decir que es el segundo tejido más duro del cuerpo. Primero ya dijimos que era el esmalte, y en segundo lugar hablamos de la dentina. La dentina entonces usualmente tiene una coloración amarillenta porque tiene
una capacidad, ¿verdad? Más o menos, vamos a decirlo así, elástica, porque tiene un material orgánico en su interior, es decir, adentro tiene componentes celulares que representan las prolongaciones de los odontoblastos que se encuentran a este nivel. Ya esto ya se los había mencionado. Los odontoblastos se encontraban entonces en la unión entre la dentina y la pulpa dentaria, ¿verdad? En este caso la cámara pulpar. Y la dentina entonces va a ser sintetizada por estas células que encontrábamos acá, que ya dijimos que se llamaban odontoblastos. ¿Ok? Entonces, pues esto es importante, ¿no? Entonces, gracias a que estas células están acá y que todavía se encargan de sintetizar dentina y que le dan estas características macroscópicas y vamos a decir que microscópicas también, pues tiene cierta capacidad de proteger el esmalte que se encuentra arriba, ¿ok? Que se encuentra suprayacente. La composición de la dentina pues es similar que la del esmalte, ¿verdad? Aunque vamos a encontrar mayor cantidad de material orgánico, en este caso mayor cantidad de fibras de colágeno. Ojo, aquí hay colágeno tipo 1, que representa el 20% más o menos de la matriz, ¿verdad? Y luego tenemos una matriz inorgánica que obviamente va a estar formado por hidroxiapatita de calcio, que puede albergar más o menos un 65 a 70% de la matriz extracelular. Y el 10% restante pues va a ser agua, ¿ok? Gracias a esta composición de esta matriz, pues es que tiene capacidad ciertamente elástica para proteger el esmalte suprayacente. Y aquí vemos entonces la capa de odontoblastos, que realmente es una capa celular muy, vamos a decir, ordenada, aunque aquí no se mire tan ordenada. Realmente los procesos para ver los cortes histológicos del diente pues son similares a los del hueso, entonces muchas veces estas células sufren cambios morfológicos durante el proceso de la descalcificación, entonces eso llama la atención. Bueno, entonces recuerden que la predentina es cuando hablamos de la dentina no mineralizada, que es similar a cuando hablamos del preesmalte, ¿verdad? O de la formación de antes del esmalte mineralizado. Entonces, esta predentina, que es esta estructura que vemos acá, se mira un poquito más clara. Básicamente va a estar constituida por colágeno del tipo 1. Y luego tenemos esta la dentina, que ya es una dentina mineralizada, en el cual se identifican muy claramente estos espacios que son los canales por el cual se van a formar o se van a disponer las prolongaciones de los odontoblastos que se van a introducir y que van a llegar hasta la unión amelodentaria, ¿ok? O adamantinomatosa que se encuentra pegadita obviamente al esmalte. Y luego aquí tenemos la cavidad pulpar, ¿verdad? Más adelante vamos a hablar más de esta. Bien, los odontoblastos entonces son células que usualmente tienen una conformación cilíndrica y que tienen una prolongación apical sumamente larga que tiene contacto hasta el esmalte. Y aquí lo vemos. Entonces, estas células se permanecen activas sintetizando colágeno, sintetizando otras sustancias, otras glucoproteínas adherentes, okay, otras moléculas orgánicas que ayudan a formar primero lo que se llama predentina. En este caso, la predentina básicamente va a ser colágeno, colágeno tipo 1. Y luego tenemos la dentina cuando ya está mineralizada. Ojo, la dentina mineralizada ya no es como el esmalte, tan organizada, no. Sino que aquí la disposición de los cristales de hidroxiapatita de calcio pues tienden tendencia a ser menos regulares en comparación a al del esmalte, ¿verdad? Entonces vean que incluso se forman estos canales que son conocidos con el nombre de túbulos de la dentina o canales de la dentina, donde se ven estas prolongaciones apicales. Y aquí pues se mira más o menos una forma esquemática de cómo los túbulos están dispuestos, llegan hasta la unión de la unión amelodentaria y aquí tenemos entonces el esmalte, ¿verdad? Cuando hacemos un corte sobre esta superficie y lo vemos por microscopía electrónica de barrido, lo vemos así. Aquí vemos las prolongaciones de los odontoblastos y aquí vemos la matriz calcificada de la dentina. Bien, estas células usualmente recuerdan mucho a los ameloblastos porque también son células alargadas que tienen núcleos basales con alguna cantidad de mitocondrias, ¿verdad? No es tan abundante como el ameloblasto, pero sí tiene mitocondrias, las que necesita.
sistema endomembranal también pues es prominente, ¿verdad? Y abundante retículo endoplásmico rugoso, aparato de Golgi. Y luego tenemos la vesícula secretora hacia la región de la predentina. Y aquí vemos, aquí están los odontoblastos. Aquí vemos un poquito de la predentina y luego aquí vemos la dentina. Ven ustedes cómo se ven las prolongaciones a través de los canalículos, ¿ok? Entonces, estos canalículos o estos túneles o estos canales donde van estas prolongaciones reciben el nombre de espacios interglobulares o líneas de Owen. ¿Okay? Estas líneas de Owen, el contenido ya dijimos que eran las prolongaciones de los odontoblastos. Bien, entonces, luego la pulpa dentaria es la parte más profunda. Tenemos la capa de células de los odontoblastos. Luego tenemos una zona que es pobre en células, que aquí la vemos. Y luego tenemos una zona más profunda, que es una zona rica en células. Esto ya es propiamente la pulpa dentaria. El cemento es un tejido mineralizado también que encontramos rodeando prácticamente todo prácticamente toda la raíz del diente. Aquí lo vemos acá. Sería este tejido como más grisecito que se ve hacia el orificio apical. Y vamos a ver de que el cemento es una sustancia muy parecida al hueso. Entonces vamos a ver que el cemento pues, va a tener colágeno también similar al hueso, ¿verdad? Colágeno tipo 1. Incluso puede llegar a ser hasta el 55% del total del hueso, perdón, del cemento, estar constituido por colágenos de tipo 1, ¿verdad? Aunque también podemos encontrar colágeno tipo 3, colágeno tipo 12, ¿verdad? Así como agua y cristales de hidroxiapatita de calcio hasta en el 50% de la matriz extracelular. Ahora, este cemento va a ser sintetizado por unas células que reciben el nombre de cementoblastos, que similar en el hueso, quedan atrapados y reciben el nombre de cementocitos. ¿Ok? Los cementocitos todavía tienen la capacidad de sintetizar cemento. Entonces, por eso aquí aparece como que el cemento es sintetizado por los cementocitos. Pero recuerden que la disposición va a ser muy similar a la que ocurre a nivel del hueso, ¿verdad? Cementoblastos y cementocitos. Ambos tienen la capacidad de sintetizar cemento. Bien, dependiendo entonces de la localización hacia donde se observa el cemento, ven ustedes de que hay áreas del cemento que van a estar en contacto directo con el ligamento periodontal y hay otras áreas que no van a tener contacto con el ligamento periodontal. Y por eso el cemento lo vamos a dividir en dos regiones. Una región que se llama cemento acelular, que básicamente vamos a decir que es un cemento que se encuentra localizado hacia la corona. Y luego tenemos un cemento que se llama cemento celular, que se encuentra hacia las áreas apicales, es decir, hacia la raíz del diente. Entonces, esta área de acá usualmente tiene mayor cantidad de células y a medida va subiendo, va perdiendo las células hasta que se convierte en un cemento acelular. Estas áreas que tienen células usualmente son las que están en relación al ligamento periodontal, que obviamente este ligamento va a tener vasos sanguíneos, la va a nutrir, y entonces es de esa forma en la cual estas células van a permanecer vivas mientras se encuentran en el proceso de crecimiento del cemento. Estas células, similares al hueso, también van a estar unidas por canalículos que mantienen la comunicación entre ellas, así como también la nutrición. Se ha visto que también existen otras células que se encargan de reabsorber esta matriz, ¿verdad? Se llaman cementoclastos. Cementoclastos. Es una monocapa que casi siempre se dispone arriba de donde se encuentra el ligamento periodontal y que se encargan de reabsorber entonces el cemento. Aquí vemos un corte histológico en el cual identificamos un cemento acelular y aquí tenemos un cemento celular porque se identifican las celulías por acá. Aquí tenemos el ligamento periodontal, aquí está el hueso alveolar, aquí vemos una ostiona, para que la recuerden, y aquí vemos entre el ligamento periodontal y la dentina el cemento. Realmente es una capa muy delgada, pero hay que considerar de que ahí se encuentra, ¿verdad?, esta estructura. Y recordar que, esto ya se los había mencionado, el ligamento periodontal también posee fibras de Charpy, que son colágeno de tipo 1, que se incrustan en el cemento y que se incrustan también a nivel del hueso cortical del alveolo dentario. Bien, la pulpa dentaria entonces es la cavidad que se encuentra en la cámara dentaria que casi siempre va a estar constituida por un tejido conectivo laxo, ¿verdad? Que puede tener células
de tipo fibroblasto, pero también puede tener células mesenquimales. Así que vamos a decir que en esta zona inclusive podemos identificar eh, un tejido, vamos a decirlo, mesenquimal, propiamente dicho. Podemos identificar abundantes vasos sanguíneos, principalmente a nivel del canal de la pulpa, ¿verdad? Y fibras nerviosas. Muchas de estas fibras que le causan dolor o la sensibilidad al diente son conocidas con el nombre de plexo de Raschkow, que llevan información sensitiva al sistema nervioso central. En el núcleo, hacia la región interna de esta cámara pulpar, muchas veces identificamos algunas calcificaciones que reciben el nombre de dentículos, que estas representan nada más productos de desechos que se han calcificado hacia la cavidad de la pulpa dentaria. Y bueno, entonces en la pulpa dentaria vamos a decir que tiene tres zonas, que esta ya se las había mencionado anteriormente. Hay una zona de odontoblastos. Esta zona de odontoblastos son, recuerden que son los odontoblastos que están sintetizando la dentina, que se encuentra hacia acá arriba. Luego tenemos una capa libre de células o capa hipocelular. Y luego tenemos una capa rica en células que se encuentra más profunda. Esta capa rica en células ya dijimos que tiene fibroblastos, células mesenquimales y los famosos dentículos. Aquí vemos la histología. Aquí está la capa de odontoblastos, la capa libre de células y luego la capa celular. Aquí tenemos el tejido conectivo laxo. Recuerden que hay fibroblastos, vasos sanguíneos, fibras nerviosas y obviamente podemos identificar, haciendo estudios más específicos, células mesenquimales que se van a ver similares a los fibroblastos. Y bueno, la raíz del diente es básicamente la parte que está incrustada en el alvéolo dentario, que va a estar revestida por cemento y que va a estar en contacto y suspendida directamente por el ligamento periodontal. Y este, recuerden que es un tejido conectivo denso irregular, ¿verdad? Irregular. Aquí aparece como regular, pero realmente es un tejido conectivo denso irregular que vamos a encontrar suspendiendo el diente en el alvéolo dentario. Bien, el proceso de la odontogenia es un proceso pues, muy dinámico que aparece a nivel del periodo embrionario fetal, en el cual se ha subdividido en muchas fases. Yo les voy a enseñar estas que serían las fases más importantes que en algunos libros las resume y otros libros pues sintetiza o forma otras fases, ¿verdad? O explica otras fases. Entonces yo quiero que recuerden básicamente que hay una fase de capullo o de brote. Hay una fase que se llama fase de tapón o de cubierta. Hay una tercera fase que recibe el nombre de fase de campana. La fase de campana casi siempre está asociada a la fase de aposición o de crecimiento aposicional. Y luego la fase de la erupción, que puede ser dividida en la fase del inicio de la erupción y el final de la erupción, cuando ya está formado todo y solamente el diente está saliendo hacia la superficie de la cavidad oral. Recuerden que esto ocurre en periodo fetal, cuando se están formando primero los dientes de leche y posteriormente los dientes permanentes. Más o menos sexta, séptima, hasta la octava semana de desarrollo embrionario inicia la formación de algo que se llama lámina dentaria. ¿Okay? La lámina dentaria es una proliferación de células de origen ectodérmico que están obviamente separados del tejido mesenquimal que está acá abajo, separados por esta membrana basal, ¿verdad? Aquí lo vemos más claro. Va a formar entonces esta como especie de invaginación que se va introduciendo hacia el mesénquima de la cavidad oral y pues primero se va a formar una y luego se va formando otra y así se van a formar 10 por cada maxilar, haciendo un total de 20 láminas dentarias. Estas láminas dentarias también son conocidas con el nombre de gemas dentarias epiteliales y que estas son el primordio inicial del desarrollo del diente. Luego viene la siguiente fase, que es la etapa, vamos a decir la del tapón, ¿verdad? O que forma más o menos esta hendidura, que es cuando el mesénquima se comienza a condensar hacia la parte interna, ¿verdad? Para formar esta especie de capucho que pues lo vamos a dividir en dos subpartes o en dos fases más cortas, ¿verdad? Aquí independientemente el tiempo, pues primero va a haber una fase de tapón
precoz en el cual las células de esta yema, ¿verdad? Forman una especie de invaginación en el cual el tejido mesodérmico, mesenquimal condensado, va a formar esta invaginación hacia la parte interna, que es esta que vemos acá. Y luego tenemos la fase de tapón o de copa tardía, ¿verdad? O de capuchón, como lo quieran llamar ustedes, en la cual esta lámina dentaria va a seguir creciendo hacia abajo y va a formar la gema dentaria, ¿verdad? Lo que vamos a conocer posteriormente como el botón del esmalte. Entonces, el botón del esmalte ya prácticamente indica que se está formando el órgano del esmalte que posteriormente se va a dar en etapa de, el capuchón, ¿verdad? Que ya lo vamos a ir observando a medida se van formando tres capas de células. A medida se va entonces formando esta etapa tardía, este botón del esmalte o este órgano del esmalte va a diferenciar entonces tres capas de células y estas tres capas son bien interesantes. A medida se condensó el mesodermo a este nivel, las células mesenquimales o las células del mesodermo o también conocidas con el nombre de ectomesenquimales, pues van a inducir a la producción de algunos factores de crecimiento muy importantes que más adelante les voy a mencionar. Se va a formar entonces una capa epitelial interna, que es esta que vemos acá. Este sería un epitelio escamoso interno y que va usualmente a tener una forma cóncava. Aquí lo vemos. Luego hay un tejido conectivo entre la tercera capa que vemos acá. Entonces, ¿cuáles son estas capas? La primera es esta que está acá, que es el epitelio interno del órgano del esmalte. Luego aquí tenemos un epitelio plano que está bien hacia la orilla, que es esta que viene de acá, que es un epitelio externo del órgano del esmalte. Y entre los dos, entre ambas capas, entre ambos epitelios del órgano del esmalte, encontramos esta tercera capa, que sería la capa de células estrelladas o de células retículo estrelladas, o conocida también como capa de células estelares. Estelares porque son en forma de estrella. ¿Okay? Recuerden mucho a las células que tienen esta morfología en forma de estrella, que están dispuestas en la capa intermedia entre los dos epitelios. Esto entonces es conocido como órgano del esmalte. Recuerden que acá afuera hay una membrana basal que se continúa hacia acá la parte interna, separando el ectomesénquima a este nivel y cerrando, ¿verdad? Todo el órgano del esmalte. Ojo, el ectomesénquima, una vez formados los epitelios, va a formar algo que se llama papila dentaria. Esta papila dentaria es importante, ya les había mencionado, porque aquí a nivel de ella se va a dar la formación de algunos factores de transcripción que son súper importantes para inducir a los cambios morfológicos que pueden ocurrir en la formación del diente. Bien, el órgano del esmalte más esta papila dental van a constituir lo que conocemos con el nombre de germen del diente. Entonces, esto en conjunto es el germen del diente. Recuerden que aquí está el órgano del esmalte, los tres epitelios, perdón, los dos epitelios y la capa de células estelares, y luego la papila dental, que es esta que se encuentra a este nivel. Entonces, esto sería el germen dentario. Y a esto lo hemos mencionado que se da principalmente en la etapa de capuchón, tapón, ¿verdad? Que es, vamos a decir, entre la segunda etapa y la tercera etapa, que es cuando ya se va a dar la formación posterior de la campana dentaria, que esta es la que vamos a mencionar más adelante. Pero ahorita solamente de manera rápida decir que estas células de la papila dentaria tienen la capacidad de sintetizar dos moléculas que son sumamente importantes. Una es el factor de crecimiento del fibroblasto 4 y luego tenemos obviamente este ya se los mencionaba, que es el factor de crecimiento endodérmico, ¿verdad? O epidérmico, que pues, son sintetizadas por estas células ectomesenquimales a este nivel y que de alguna u otra forma van a inducir a que se forme un estrato que se llama estrato de células intermedias, que se encuentra cercano em, al epitelio interno del esmalte. Entonces, bien, la diferenciación del tipo de diente
se va a dar gracias a la formación de estas moléculas. Y bueno, estas células ectomesenquimales que sintetizan este factor de crecimiento tipo 4, del fibroblasto tipo 4 o el factor de crecimiento epidérmico, entonces, pues si están presentes, van a inducir a que se sintetice y que se forme algo que se llama nudo del esmalte primario, que son una serie de células que se van a encontrar en el epitelio interno del esmalte, que van a formar una serie de moléculas que son moléculas señalizadoras que posteriormente se van a diferenciar en un nudo del esmalte secundario, que más adelante se los voy a mostrar. Estas células del nudo del esmalte pueden sintetizar múltiples moléculas que son importantes para la morfogenia del diente, principalmente las proteínas morfogénicas del hueso, que pueden ser de tipo 2 y de tipo 4, los factores Sonic-Hedgehog, el factor de crecimiento del fibroblasto 4, que ya también lo he mencionado, y algunas proteínas que codifican para las vías de transcripción de los genes DNT. Entonces, cuando este nudo del esmalte primario se conserva o se mantiene gracias a que existen, ojo, a que existen moléculas sintetizadas por esta papila dentaria, por estas células ectomesenquimales. Estas señales del nudo del esmalte primario posteriormente van a migrar y van a formar algo que se llaman nudos del esmalte secundario, que son estos de acá, y van a migrar hacia los lados. Ya no van a estar aquí en la región central, sino que van a migrar a los lados, entonces van a inducir a formación de estas cúpulas de esta forma. Y es de esta manera como se van a formar entonces estos dientes que posteriormente van a tener una morfología, aquí lo vemos más o menos ya, ¿verdad? De tipo molar. Tipo molar. Entonces, cuando hay síntesis de estas dos moléculas, se mantiene las células del nudo del esmalte primario y luego se forman las células del esmalte del nudo secundario, ¿verdad? Para formar esta morfología gracias a que hay liberación de otras moléculas como el P21 y la ectodina, ¿verdad? Que son algunas moléculas que solamente tienen que saber que existen, ¿verdad? Y que gracias a ellas se da la formación de los dientes molares. Ahora bien, vamos al otro lado y me voy a regresar aquí a la imagen. Cuando hay ausencia, ojo, cuando no se sintetiza estos factores de crecimiento, ya sea el factor de crecimiento epidérmico o el factor de crecimiento del fibroblasto tipo 4, cuando no existe esto, entonces hace que las células del nudo del esmalte primario entren en apoptosis. Y de esta manera, las células que estaban acá mueren y al morir entonces ya no se va a formar un nodo del esmalte secundario. Entonces la célula va a mantener una forma cupúlica, ¿verdad? Si esta región de acá va a tener una forma puntiaguda y entonces el diente va a crecer en forma de diente incisivo o en forma de diente canino. Entonces, esa es en forma resumida, cómo hay una diferenciación morfológica dentaria y esto ocurre específicamente obviamente, en el órgano del esmalte, ¿verdad? Cuando estamos hablando de la fase de tapón cercana a la entrada de la fase de campana, que es cuando ya el diente pues ya tiene la forma de una campana, ya la papila dentaria pues se ha introducido pues más hacia la parte interna, ¿verdad? Y entonces aquí ya se va a diferenciar muy claramente el estrato intermedio. Y vamos a decir que la diferenciación del estrato intermedio en el proceso de la odontogénesis es obviamente la fase que desde el punto de vista de la odontogenia indica la progresión hacia la fase de la campana. Bien, esta fase de la campana, con la formación de este estrato intermedio, entonces es conocida con el nombre de etapa o fase de histodiferenciación o de morfodiferenciación, porque aquí es cuando ya el diente se va a saber si va a ser un diente incisivo, un diente molar o un diente canino, ¿verdad? Y estas porque ya se han secretado anteriormente estos factores de transcripción que ayudan a la diferenciación de los dientes. Entonces, por eso hay que recordar eso, ¿verdad? Entonces, a este nivel, este estrato intermedio, ¿verdad? Comienza a albergar estas células que reciben el nombre de preameloblastos, ¿ok? Hasta este momento, los preameloblastos inician la síntesis de matriz extracelular
¿verdad? Pero todavía esta matriz no se ha convertido en esmalte, ¿verdad? Sino que es un preesmalte o un esmalte eh, que todavía no está calcificado. Entonces, por eso los conocemos como ameloblastos secretores o preameloblastos. Entonces, en esta fase de la campana, ok, el botón del esmalte, las células pues, van a crecer más hacia arriba y van a también a diferenciarse de esta papila dérmica, ¿verdad? Los famosos odontoblastos. Entonces, los odontoblastos, cuando ya se ha sintetizado, cuando ya se están comenzando a diferenciar en células productoras de la predentina, entonces, pues ya vamos a decir que la fase de campana va en progresión, la histodiferenciación pues también va en progresión. Entonces, ya una vez formados los odontoblastos, se forman los ameloblastos, ¿verdad? Cuando ya empiezan a sintetizar este material eh, ya duro, ¿verdad? O propiamente el esmalte, ¿verdad? Cuando ya se está sintetizando entonces la dentina, el esmalte pues empieza a mineralizarse y entonces van a formar la unión amelodentaria. Entonces aquí se miran más o menos las dos capas de células que están unidas una con la otra y entre ellas está el producto de secreción de ambas células. Ojo, este producto de secreción de ambas células es sumamente importante porque de aquí es donde va a crecer el diente. Entonces aquí vemos los odontoblastos. Vean ustedes que los odontoblastos al inicio son células dispersas que no tienen una morfología específica, pero es hasta que ya comienzan a sintetizar la dentina, entonces es que se vuelven más de disposición cilíndrica. Sin embargo, las células de los ameloblastos sí son células más organizadas, más cilíndricas, más alargadas, que antes de sintetizar la matriz extracelular del diente, pues se mantienen unidas entre ellas. Pero cuando ya comienzan a sintetizar el, el material orgánico e inorgánico del diente, ¿verdad? Entonces ya pues esta morfología va a cambiar. Luego aquí vemos la capa de células intermedias, que esto ya es obviamente la etapa de la campana, y luego tenemos aquí la capa de células estelares, ¿verdad? O la capa de retículo estrellado, y aquí logramos identificar el epitelio externo del órgano del esmalte, ¿verdad? Y luego hacia afuera están las células mesenquimales. Bien, entonces cuando ya vemos que aquí tenemos los ameloblastos bien formados y tenemos los odontoblastos y entre ellos comienza a sintetizarse la matriz del diente, que en este caso sería la dentina y, la, eh, em, y el esmalte, entonces empieza la siguiente etapa, que sería la fase de crecimiento aposicional, que es cuando en esta unión amelodentaria o dentinoadamantinomatosa, ¿verdad? Empieza el crecimiento y el crecimiento aposicional, si ustedes recuerdan, iba desde la parte interna o de la parte central hacia afuera. Entonces es esto, ¿verdad? Empieza el crecimiento, el depósito de la matriz extracelular y las células comienzan los odontoblastos, mejor dicho, los ameloblastos comienzan a separarse de los odontoblastos porque entre ellos dos está depositando el esmalte y la dentina, ¿verdad? Entonces, de esta manera, el crecimiento posicional ocurre, ¿verdad? A nivel del diente. Y bueno, la siguiente etapa sería la etapa del crecimiento de la raíz y a medida que está creciendo la raíz, está dando cabida a lo que es el proceso de la erupción inicial, ¿verdad? El inicio de la erupción. Entonces, las células que se encontraban hacia acá abajo, ¿verdad? Ya sean del epitelio interno y del epitelio externo, van a formar esta especie de hendidura hacia la parte o este ángulo hacia la parte más profunda, que posteriormente va a formar una vaina de células cilíndricas que recibe el nombre de vaina epitelial de la raíz de Hedwig, que esta, pues, posteriormente va a formar lo que es la raíz del diente, ¿verdad? Y bueno, aquí se hablan de algunos factores liberadores, ¿verdad? Que son inductores a la formación de esta vaina epitelial de la raíz de Hedwig, que se llaman factores nucleares de tipo 1C, que inducen a la elaboración de la dentina aquí a nivel ¿cómo se llama? De la raíz. Recuerden de que aquí a nivel de la raíz, a nivel de esta vaina epitelial, no va a haber dentina, porque la dentina, perdón, no va a haber esmalte, porque la dentina va a ir en crecimiento hacia donde van creciendo los ameloblastos, hacia donde se van disponiendo los ameloblastos.
Bueno, el ectomesénquima, que se encuentra hacia la superficie, hacia a la parte más externa del epitelio externo de este órgano del esmalte, entonces posteriormente va a formar algo que se llama saco dental, que es ahí donde se va a dar la formación del ligamento periodontal y del hueso del alveolo. Bueno, cuando hablamos de crecimiento posicional, aquí tenemos ya los odontoblastos que ya están muy, muy bien organizados y aquí tenemos a los ameloblastos que también ya están sumamente organizados, sintetizando entonces el esmalte y aquí sintetizando la dentina. Aquí está la unión amelodentaria y entonces el crecimiento y la síntesis de este material hacen de que estas células migren hacia la parte superior del diente y que éstas se mantengan acá formando entonces el revestimiento, vamos a decirlo así, de la cavidad pulpar. Hay muchos factores que inducen al crecimiento posicional del hueso. Se mencionan los factores de crecimiento fibroblástico de tipo 8, las proteínas de diferenciación morfogénica del hueso, ¿verdad? Tipo 2, así como los factores de crecimiento tumoral beta y algunos factores de crecimiento similares a la insulina de tipo 1 y tipo 2. Bueno, entonces el saco dental, ya hemos mencionado que se va a formar también el ligamento periodontal a partir de él, pero también se van a formar los famosos cementoblastos que van a formar el cemento y que posteriormente van a formar cementocitos, ¿verdad? Entonces vean que el cemento del diente se va a formar a partir del saco dental. Y bueno, lo demás ya es cuestión de crecimiento y de erupción. La erupción inicial inicia cuando hay alargamiento de la vaina de Herwig, ¿verdad? Y la erupción final es cuando ya el diente comienza a hacerse evidente en la superficie gingival del diente, de la cavidad oral. Entonces, la salida de este diente, de la erupción final, se da gracias a que las células del ligamento periodontal, muchas de estos fibroblastos, recuerden que la mayor parte son fibroblastos, adquieren mucha actina y miosina y se convierten en miofibroblastos, ¿verdad? Para formar entonces y para sintetizar también parte de esta matriz extracelular a nivel del ligamento periodontal. Entonces, estos miofibroblastos, recuerden que tienen actina y miosina y esto les permite que tengan cierta capacidad de contracción y movilidad del diente adentro del alveolo dentario. Y de esta manera ustedes pueden notar que si ustedes se tocan un diente tiene cierta flexibilidad para el movimiento, para el movimiento por la elasticidad que puede llegar a tener el ligamento periodontal. Y bien, este es el órgano del esmalte. Bueno, aquí vemos el epitelio externo. Este sería el epitelio externo del esmalte. Aquí tenemos el epitelio interno del esmalte. Aquí tenemos la capa de células estrelladas, ¿verdad? O capa de células estelares. Y aquí tenemos el inicio de la formación de la papila dentaria, ¿verdad? Que en este caso va a ser este conglomerado de células ectomesenquimales que posteriormente van a formar la pulpa dentaria. Y obviamente esto va a continuar creciendo. Aquí está la capa o el estrato de células estelares. Aquí vemos la capa de células de los ameloblastos que están sintetizando la dentina, perdón, el esmalte. Luego tenemos aquí la dentina y aquí tenemos los odontoblastos que están sintetizando la dentina, ¿verdad? Aquí lo vemos juntos. Y luego tenemos toda la papila dentaria que ya está completamente formada. Y recuerden que estas células de acá son las que van a formar las vainas de Herwig, que serían las que posteriormente van a formar la raíz que van a inducir a sintetizar dentina, que posteriormente van a diferenciar aquí a este nivel el saco dentario, donde se va a formar el cemento, el ligamento periodontal y el hueso, ¿verdad? Que aquí ya vemos cómo se va formando parte del hueso. Bueno, entonces este ligamento periodontal es un tejido conectivo denso y regular, ¿verdad? Que puede tener áreas laxas, que usualmente estas áreas laxas son las que están relacionadas a las fibras nerviosas, que pueden ser de tipo autónomas, que estas autónomas casi siempre son las fibras vasomotoras, que permiten la dilatación o relajación de las paredes vasculares, así como algunas fibras sensitivas de dolor, como las fibras o los plexos de Raskow, y las fibras también que son propioceptivas, que permiten determinar si tenemos o nos hace falta algún diente, por ejemplo. Los alvéolos dentarios, a su vez, están constituidos por tres regiones. Una parte que se llama
el hueso compacto cuneiforme, ¿verdad? Que es el lugar, esta placa que vemos acá de hueso, que tiene forma como de cono, que es el lugar donde se encuentra la perforación de las fibras de Charpey del ligamento periodontal. Luego tenemos el hueso propiamente dicho, que es este hueso cortical que está acá. Y luego tenemos un hueso compacto externo que vemos aquí, que va en continuación a la encilla. Aquí, hacia la parte más profunda, cercana a donde está el ápice del diente, tenemos un agujero que recibe el nombre de túnel, que es a través de él donde llegan los paquetes neurovasculares hacia el diente, ¿verdad? Que eso tienen pues, que recordar. Bueno, la fijación del diente ocurre porque existe un epitelio que se llama epitelio de unión. El epitelio de unión está a este nivel y tiene varias características. Usualmente está adherido hacia la parte del tejido conectivo por hemidesmosomas. Casi siempre tiene una longitud, si lo medimos, de 1 milímetro, con una anchura más o menos de unas 35 o 50 células y una anchura apical de más o menos entre 5 a 7 células. Gracias a que existe este epitelio de unión, se forma este surco que se llama surco gingival. El surco gingival usualmente en las personas está lleno de restos alimentarios, de bacterias, ¿verdad? Y que pues lo ideal es mantener pues muy limpio para mantener la higiene bucal, ¿verdad? La salud bucal. Y bueno, este epitelio de las encías, vamos a decir que casi siempre es un epitelio escamoso, ortoqueratinizado, con áreas paraqueratinizadas, obviamente, ¿verdad? Y con áreas que pueden tener queratinización completa, ¿verdad? Esto no lo olviden porque recuerden de que a nivel de las encías, pues la mucosa es básicamente masticatoria, ¿verdad? Podemos tener a nivel del surco, por ejemplo, la mucosa puede ser mucosa de recubrimiento, simplemente de revestimiento, y a nivel del epitelio de unión, que usualmente es un epitelio estratificado no queratinizado. Vean que a este nivel prácticamente el, el aparato reticular es ausente o pues no existe, ¿verdad? Es completamente ausente. Bueno, continuando entonces con el resto de estructuras de la cavidad oral, ya hemos conocido bastante del diente, hemos hablado un poco de la histogénesis del diente, vamos a hablar ahora del paladar. El paladar, recuerden que es esta rampa, tejido óseo, que también tiene tejido blando, que va a separar la cavidad nasal de la cavidad oral, ¿verdad? Separa específicamente la cavidad o la bóveda oral. Entonces va a estar dividido en dos partes. Esta que tiene hueso es conocida con el nombre de paladar duro y esta que no tiene hueso, que está hacia la región posterior, es el paladar blando. Entonces, el paladar va a terminar aquí justo en esta última porción que se llama úvula. Esta es la porción terminal y hacia las partes laterales vienen estos arcos que serían los arcos palatogloso, que es este que viene acá, y luego el palatofaringio que viene hacia atrás, ¿verdad? Entonces estos arcos palatinos indican las posiciones donde van a terminar, donde va a terminar este paladar blando. Entonces, el paladar duro, que es este que vemos acá, es una estructura fija porque está formada por hueso maxilar, un poquito de los esfenoides. Vemos que va a estar revestido casi completamente por una mucosa masticatoria y que inmediatamente hacia abajo va a tener un tejido conectivo denso y regular, que si nos vamos un poquito hacia los lados puede tener un poquito de tejido adiposo, ¿verdad? Hacia los bordes laterales del paladar duro. Y aparte de eso, podemos identificar algunas pocas glándulas salivales, ¿verdad? Menores, conocidas como glándulas de von Ebner, ¿verdad? Que a este nivel sí podemos encontrar glándulas salivales menores de von Ebner y en algunas zonas en las cuales el epitelio y el tejido conectivo, específicamente el tejido conectivo subepitelial, es muy delgado y está directamente unido al periósteo, entonces vamos a encontrar ese tejido conectivo subyacente que se llama revestimiento mucoperióstico. ¿Por qué? Porque es una mucosa directamente adherida al hueso. Y en el caso del paladar blando, que es la región posterior, vamos a decir que es un paladar móvil porque tiene músculo esquelético y el músculo esquelético tiene, obviamente, la capacidad de moverse voluntariamente, ¿verdad? Cuando nosotros decimos
Por ejemplo, le decimos a un paciente que diga A, ustedes van a ver inmediatamente que la úvula pues, se va a ascender porque encontramos fibras de músculo esquelético. Es decir, el núcleo del paladar blando va a estar constituido por músculo esquelético. Pero bueno, el revestimiento va a ser un revestimiento de tipo mucosa de revestimiento, ¿verdad? Eso solo de que lo recuerden. E inmediatamente hacia abajo va a haber un tejido conectivo denso irregular con muchas glándulas salivales mucosas, ¿verdad? Eh, que se van a encontrar inmediatamente hacia ese tejido conectivo. Bien, entonces este paladar, recuerden de que nos ayuda también a separar que durante el momento de que la persona está deglutiendo, el alimento no vaya hacia la cavidad nasal, sino que se dirija hacia el esófago. Esa es otra característica importante del paladar blando. Aquí vemos desde el punto de vista anatómico que el paladar duro está unido por esta estructura que hace una especie de, de bulto lineal o de línea elevada, ¿verdad? Que se llama rafe medial. El rafe medial indica la unión de los dos maxilares al momento de la embriogénesis y que obviamente va a estar revestido por las mismas características que ya hemos mencionado. Y aquí tenemos el paladar blando hacia los arcos que hemos mencionado y la úvula. Bien, la lengua es otro componente importante de la cavidad oral. De hecho, es el órgano más grande que encontramos a nivel de la bóveda oral, de la cavidad oral. Va a estar constituida en su mayor parte por músculo esquelético, que lo vamos a dividir en músculos eh, que sean intrínsecos, es decir, que se originan en la lengua y que se insertan en la lengua, o otros músculos que son músculos externos, que son los músculos que se originan afuera de la lengua, pero que se insertan en la lengua. Básicamente estos músculos van a dar entonces múltiples orientaciones a nivel de la, de la lengua. Anatómicamente o desde el punto de vista topográfico vamos a dividir a la lengua en una región ventral que en esta imagen no se ve, que es hacia donde está orientado el frenillo, ¿verdad? Y la desembocadura de las glándulas salivales linguales, que son unas glándulas salivales mayores. Y luego tenemos el dorso de la lengua, que a su vez vamos a dividir en un tercio posterior, que es este que vemos acá, y los 2 tercios anteriores. El, eh, el dorso anterior va a tener una gran cantidad de papilas y estas papilas, pues, en su mayor parte son papilas nada más que ayudan al proceso de la masticación, ¿verdad? La formación del bolo alimentario. Luego tenemos una línea imaginaria que va a separar la región dorsal de la lengua o la región posterior dorsal, ¿ok? Donde vamos a identificar estas papilas que forman más o menos esta línea, ¿sí? Vean estas que se ven redondillas acá. Más adelante las vamos a mencionar. Estas papilas van a tener entonces más o menos esta disposición en V. Entonces de aquí para atrás vamos a decir que es la región dorsal posterior que va a estar revestida por una mucosa de revestimiento de superficie con la presencia de este montón de orificios que forman como una especie de cúpula que reciben el nombre de amígdalas linguales. Estas son muy parecidas a las amígdalas palatinas que ya hemos mencionado, que de hecho aquí las vemos, y que en este caso pues solamente van a tener un agujerito y este agujerito va a estar revestido por múltiples nódulos linfoides. Entonces va a formar entonces estas papilas linguales, estas amígdalas linguales. Y también identificamos un agujerito a este nivel que se llama agujero ciego, que usualmente es la zona donde está orientado el ángulo del vértice o el vértice de, esta, de este surco terminal a este nivel, que este indica más que todo el lugar donde inició la formación de la glándula tiroides y que por ahí bajó y llegó hacia la región anterior del cartílago tiroides. Bueno, la lengua cumple muchas funciones, ¿verdad? Ya hemos mencionado que la deglución es una de ellas, pero otra de las funciones muy importantes es que ayuda también a la fonación y al momento de la articulación de las palabras, ¿verdad? Para poder hablar bien. Histológicamente, esta superficie de la lengua pues, va a estar revestida por eh, una serie de papilas, vamos a decirlo así, que van a estar revestidas por un epitelio masticatorio, es decir, que es un epitelio que puede tener ciertas modificaciones paraqueratósicas y ortoqueratósicas.
Las glándulas salivales que encontramos a nivel de la lengua las vamos a distribuir según su localización. Las que están hacia la región anterior, en esta porción más o menos, son conocidas como glándulas de Blanding-Lund. Y estas en los niños a veces se inflaman y generan unas pelotitas acá más o menos que forman algo que se llaman mucoceles, ¿verdad? Estas son inflamación de las glándulas salivales menores de la lengua. Luego tenemos las que están hacia aquí, hacia la parte posterior, que básicamente son glándulas mucosas posteriores. Y luego tenemos el resto de glándulas que se encuentran hacia la parte dorsal de la lengua, ¿verdad? Que estas son glándulas serosas, básicamente, y que muchas de ellas las encontramos cerca de las papilas caliciformes o las foliadas, ¿verdad? Y estas van a ser glándulas serosas y son conocidas con el nombre de glándulas de von Ebner, ¿verdad? Las glándulas de von Ebner liberan básicamente un contenido de secreción serosa que va a viajar a través de los conductos y va a drenar hacia los bordes laterales de las papilas foliadas y de las papilas serosas. Y bueno, aquí vemos algunas de ellas. Esta, por ejemplo, es una papila, eh, esta es una papila foliada, ¿verdad? Em, que tiene, bueno, aquí esta sería una papila circunvalada, mejor dicho, ¿verdad? Que tiene aquí los conductos, estaba buscando los conductos de las glándulas, y aquí vemos que las glándulas básicamente son glándulas em, de aspecto seroso, ¿verdad? Aquí nada más está ejemplificando que estas papilas en algunas ocasiones, a nivel de estos surcos de las papilas circunvaladas, tiene la formación de estos que son los corpúsculos gustativos que más adelante pues vamos a mencionar. Luego, bueno, aquí tenemos algunas glándulas mucosas que se encuentran en la región posterior de la lengua y las glándulas que se encuentran hacia la región anterior que dijimos que eran las del Blanding-Dum, ¿verdad? Que están a la región ventral de la lengua. Estas se encuentran usualmente en medio del músculo, así como las vemos acá, en medio del músculo esquelético de la lengua. Y bueno, desde el punto de vista morfológico, vamos a ver que la lengua tiene estas papilas, que aquí se logran ver algunas papilas como estas papilas filiformes. Aquí estas sí serían pues circunvaladas. Aquí vemos estas que tienen forma de fungiforme. Vamos a ir conociéndolas mejores, ¿verdad? Aquí está el tejido de la lámina propia, que usualmente es un tejido conectivo denso y regular. Y aquí vemos las glándulas, ¿verdad? Aquí tenemos glándulas de von Ebner. Aquí tenemos glándulas mucosas que casi siempre van a estar cercanas a las amígdalas. Aquí vemos una amígdala lingual, ya esto ya lo hemos mencionado, que tiene un conducto o una especie de cripta similar a las palatinas y que estas criptas van a tener obviamente su epitelio de revestimiento y luego los nódulos linfoides en más o menos esta disposición. Y más profundo tenemos el músculo, ¿verdad? El músculo esquelético de la lengua. Aquí tenemos entonces los tipos de papilas linguales, así que vayamos conociéndolas. Por ejemplo, bueno, aquí tenemos esta sería una papila foliada. Las papilas foliadas usualmente tienen forma de libro, por eso se llaman papilas foliadas. Hay unas papilas que se llaman papilas fungiformes, ya las vamos a mencionar. Las papilas filiformes, que estas son las más comunes, las que vamos a encontrar prácticamente casi todo el dorso de la lengua. Y estas otras, ¿verdad? Que tienen forma eh, circunvalada, ¿verdad? Como las vamos a ver más adelante, ¿verdad? Bueno, las papilas filiformes, estas realmente se miran filiformes o parece que tienen estas como especies de pelitos porque vamos a decir que tienen demasiada queratina, que llega al punto de que la queratina forma estas como especies de escamas puntiagudas y que obviamente le da las características filiformes, ¿verdad? Como en forma de pelitos, ¿verdad? Alargadas. Estas no tienen corpúsculos gustativos, pero por su forma queratinizada, ¿verdad? Pues le dan las características de poder deglutir fácilmente el alimento que se quiere ingerir, ¿verdad? O que se está masticando, ¿verdad? En ese momento. Entonces, casi toda la lengua va a tener estas papilas filiformes, ¿verdad? Van a ser las más numerosas y entonces van a sufrir entonces o van a poder resistir estas fuerzas de fricción. Luego tenemos esta otra de acá, que serían las papilas fungiformes,
que las vamos a encontrar metidas entre las papilas filiformes, tienen una forma de cúpula o de champiñón más o menos, ¿verdad? Que tiene algunas papilas altas, así como esta de acá. Van a estar separadas por un tejido conectivo profundo que forma unas especies de papilas. Y en algunas ocasiones estas papilas pues van a llegar a tener algunos corpúsculos gustativos. Realmente se mencionan entre 3 a 4 corpúsculos gustativos por cada una de las papilas fungiformes. Las papilas foliadas, aquí vemos, esta es una papila foliada, aquí tenemos otra papila foliada. Vemos que recuerdan mucho a los libros y es por eso es que las han descrito así, ¿verdad? Que como que es un libro abierto que tiene unas hojas hacia un lado y tiene las otras hojas hacia el otro lado. Entonces, por eso se han descrito como, papilas foliadas, como en forma de libro, ¿verdad? Tiene estos surcos longitudinales que hacia los lados, aquí tenemos los surcos que van a estar entre ellas de manera longitudinal y que aquí vamos a encontrar entonces los corpúsculos gustativos. Aquí podemos identificar corpúsculos gustativos y ojo, ¿verdad? Los corpúsculos gustativos los vamos a encontrar en niños de menor de 3 años, porque al final estos pueden desaparecer en la vida adulta. Y bueno, a este nivel tenemos estos conductos, aquí los vemos, estos conductos que son conductos de las glándulas serosas que se encuentran en el músculo, que serán estas glándulas de von Ebner que ya hemos mencionado. Y luego aquí tenemos, esta es una papila circunvalada, que es pues un poquito diferente a las anteriores, ¿verdad? Las papilas circunvaladas son las más grandes y son las que se encuentran en el surco terminal, más o menos en la forma de B, que les había mencionado anteriormente. Pueden haber entre unas 12 a 15 papilas circunvaladas, dependiendo el tamaño de la lengua, y van a estar rodeadas también por mucosa masticatoria y van a formar estos surcos, ¿verdad? Los surcos laterales en los cuales vamos a identificar abundantes corpúsculos gustativos y no solo los corpúsculos gustativos, sino que también la desembocadura de los conductos de estas glándulas de von Ebner. Estos corpúsculos gustativos, pues ya dijimos dónde los vamos a encontrar, son un conjunto de células intraepiteliales que forman botones gustativos y que se comunican a la superficie del epitelio por un agujero que recibe el nombre de poro gustativo. Más o menos 60 a 80 células forman esta estructura que realmente tiene una forma tridimensional en forma de pera más o menos, ¿verdad? Eh, es capaz de percibir más o menos entre 5 a 6 sensaciones o gustos, como nosotros los conocemos, ¿verdad? Y va a estar constituida básicamente por 4 tipos de células. Esta más o menos es la representación esquemática de manera tridimensional en cómo se disponen estas células de los corpúsculos gustativos. Entonces se habla de que existen 4 tipos de células adentro de estos corpúsculos gustativos. Están las células basales, que son las células tipo 4, que son estas que se ven más rosadas, oscuras acá, ¿verdad? Que están basales acá. Y se dice que estas células regeneran a las células tipo 1, ¿verdad? Que serían las células oscuras, que son estas de acá, que estas células oscuras básicamente son las células que van a estar en contacto primordial con las fibras nerviosas axonómicas, que a su superficie o en su luz van a tener microvellosidades que se van a orientar hacia el poro gustativo. Y estas microvellosidades pues tienen abundantes canales de iones, ¿verdad? Así como otros receptores acoplados a proteína G que permiten la detección de los sabores. Estas células tipo 1 o células oscuras, cuando ya tienen una cierta edad más o menos, una velocidad más o menos de regeneración de unos 10 días más o menos, se van a convertir en las siguientes células que se llaman células tipo 2 o células pálidas. Las células pálidas pues continúan siendo células con microvellosidades, con menos conexiones axonales. De hecho, ya prácticamente la función axonal pues ha perdido las características. Entonces se convierte prácticamente en una célula afuncional, ¿verdad? Pero lo que sí se sabe es que esta célula, cuando pierde las microvellosidades y se vuelve hacia la parte más externa, se convierte en células tipo 3 o células intermedias cuando ya
no tienen ninguna función específica más que una función de soporte. Entonces, de esta manera es que van a formar las últimas células que posteriormente van a morir, ¿verdad? Van a fallecer, van a entrar en proceso de apoptosis, ¿verdad? Después, este proceso dura más o menos una vida media total de un mes aproximadamente, ¿verdad? Así que cada mes estos corpúsculos gustativos deben de estarse regenerando. Aquí vemos entonces los grupos de células, células basales. Aquí solamente podemos hablar de las células intermedias o de soporte y vemos algunas células sensoriales, ¿verdad? Realmente no es tan sencillo determinarlas por microscopía óptica convencional, pero si nosotros hiciéramos estudios más específicos, más moleculares, ¿verdad? Más claros, pues podríamos determinar cuáles son los tipos de células específicas. Ahora, tienen que saber que cada una de estas células, si estamos hablando de las tipo 1, por ejemplo, las que son las células oscuras, cada una de ellas se especializa por detectar uno o hasta dos tipos de sabores específicos, ¿verdad? Es decir, esta célula, por ejemplo, va a tener la capacidad para captar, por ejemplo, el salado y el sabor agrio, por ejemplo, que son eh, en mecanismos muy, muy similares. Bueno, los sabores, anteriormente se decía que la lengua tenía superficies o áreas específicas para ciertos sabores. Por ejemplo, el dulce se decía anteriormente de que se percibía principalmente en la región anterolateral de la lengua. Aquí lo vemos. O en los sabores ácidos hacia los márgenes laterales, ¿verdad? El sabor salado prácticamente en toda la lengua y el sabor amargo se encontraba básicamente hacia la región posterior. En la actualidad se sabe que esto no es así y de hecho se han descubierto nuevos sabores. Que el sabor, desde el punto de vista fisiológico, depende mucho de la activación de los receptores eh, pues que estén involucrados en la generación del impulso nervioso. Por ejemplo, bueno, se habla que para los sabores, como por ejemplo el sabor, eh, bueno, el dulce, el umami, o el ácido, por ejemplo, el agrio, eh, pues, em, pues tenga receptores que van a estar acoplados a proteína G. Y cada uno de estos receptores pues, va a ser específico para cada una de las moléculas a través de ciertas proteínas transmembranales. Algunas las llaman T1R algo, ¿verdad? Dependiendo la codificación genética, y que estas van a desdoblar la proteína G y que por último esto va a aumentar, ¿verdad? Em, las concentraciones de calcio que va a inducir a la desgranulación de las vesículas sinápticas y que por último van a llevar el impulso nervioso eh, a las vías aferentes, ¿verdad? De estas fibras nerviosas. Y bueno, en el caso, por ejemplo, del sabor salado o del agrio, vean ustedes de que algunos de estos receptores pues, van a ser orientados específicos por canales, ¿verdad? Por ejemplo, los canales de hidrogeniones, que en el caso del agrio, el sabor agrio, ¿verdad? O en el caso, por ejemplo, de algunos receptores de sodio a nivel del sabor salado, ¿verdad? Que esto, pues, de manera general, se los estoy explicando así. Hay un montón aquí lo vemos, ¿verdad? Por ejemplo, los canales de sodio a nivel de lo salado, en el agrio, pues los hidrogeniones, y a nivel de la grasa, pues se ha descrito receptores que se conocen moléculas de Cluster of Differentiation 36, CD36, ¿verdad? Estos son los receptores, esto no se lo vamos a preguntar, ¿verdad? Ni esto, pues solo para que conozcan y que sepan de que la detección de sensaciones de los sabores, pues pueden estar orientadas a través de cualquiera de estas receptores y de estas proteínas. Bueno, la faringe rápidamente, solamente decir que tiene tres partes. La parte de la nasofaringe, que esta ya la estudiamos cuando mirábamos cavidad nasal. La faringe que está atrás de la boca, que se llamaba orofaringe o bucofaringe. Y luego la laringofaringe, que esta también ya la habíamos estudiado cuando hablábamos básicamente de las vías respiratorias. Y bueno, nada más decir que a este nivel de la nasofaringe, el epitelio de revestimiento va a ser un epitelio respiratorio, obviamente con su amígdala faringe. A esta región es donde se toma la muestra de hisopado para los pacientes con COVID o sospechosos de COVID para obtener secreciones y células
de la región de la nasofaringe, se introduce un hisopo que llega hasta acá con la intención de tocar el adenoides para determinar si hay o no virus a esta región. Luego tenemos la bucofaringe, aquí se mira, esta es un espacio realmente pequeño, que casi siempre va a estar en contacto con la úvula y que va a estar revestida por un epitelio húmedo, así como el de la laringofaringe, a excepción de la superficie interna, ¿verdad?, del cartílago de la epiglotis. Bueno, entonces con esto terminamos el primer tema del tercer parcial. Espero que haya quedado claro y si tienen preguntas, ya saben, ¿verdad? Siempre me las hacen saber y espero que, pues, que tengan tiempo para dedicarle al estudio bien detenido a la clase. Nos vemos en la próxima clase.